Entonces, listo, de nuevo, muy buenas noches. Estamos en el conversatorio sobre pros y contras en la pedagogía de competencias o pedagogía para el desarrollo de competencias. Ahí el tema de la preposición es importante porque uno encuentra casi que el uso de todas las preposiciones. Encuentra pedagogía en competencias, de competencias, por competencias, para competencias. Y también al hacer la búsqueda en Google, encuentra uno que hay una distinción entre la pedagogía en competencias o para el desarrollo de competencias y otra frase que es algo distinto es las competencias pedagógicas. Son cosas distintas, porque las competencias pedagógicas son las competencias de los maestros y las maestras. Son las competencias que se evalúa en la prueba de evaluación formativa que se realiza a los profesores del decreto 1278 para poder ascender y ser promovidos. Entonces, esa es una prueba basada en competencias pedagógicas, es decir, una prueba para evaluar si el profesor, por ejemplo, tiene en cuenta los contextos, si tiene en cuenta las prácticas pedagógicas que han demostrado ser las mejores en el mundo, si el profesor caracteriza a los estudiantes o no, si el profesor hace evaluaciones formativas, si el profesor integra las realidades de los contextos a los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, una primera distinción muy importante es que competencias pedagógicas es distinto de pedagogía en competencias. Vean qué interesante eso, porque la pedagogía en competencias o para el desarrollo de competencias es lo que hacemos los profesores para que nuestros estudiantes sean más capaces. Entonces, pues, de una manera pues muy breve, quiero compartirles la presentación que se elaboró para este conversatorio con la promesa de pasarla muy rápido, de no demorarme mucho en esta presentación, de tal manera que podamos conversar y escuchar distintos puntos de vista. Entonces, pues me he basado fundamentalmente en el libro que escribimos con 8 profesores de la Universidad del Magdalena sobre contextos, donde desarrollamos varias categorías que tienen que ver con el mundo de la educación y de la pedagogía. Esta frase de Jean Piaget a mí me impacta muchísimo y tiene que ver con las competencias. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces, subrayo la palabra capaces, de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Para mí ahí está la clave de la formación por competencias, formar personas capaces de hacer cosas nuevas y de encontrar soluciones a los graves problemas de la humanidad. Hoy está más claro este lenguaje de las competencias. Hoy ya sabemos que hay competencias interpretativas, argumentativas, propositivas, las que evalúan las pruebas Saber 11 y las pruebas Saber Pro, que son la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, la comunicación escrita, el inglés. También las pruebas Saber evalúan las competencias ciudadanas. Y también se habla de competencias interpersonales, intrapersonales, sistémicas, procedimentales, creativas, investigativas, no está ahí en la lista, pero también desde preescolar hay una tendencia mundial a que los niños desde muy pequeñitos empiecen a desarrollar competencias investigativas, es decir, que desde pequeñitos sean muy buenos investigadores. Y hay competencias
específicas en cada disciplina y profesión. Eh, Acá, pues, esta diapositiva ilustra lo que les decía, que llego a la conclusión de que la mejor preposición es pedagogía en competencias o para el desarrollo de las competencias y con un enfoque humano. Eso creo que hay que subrayarlo porque uno de los contras de la formación en competencias es formar personas capaces, pero que no, capaces en lo procedimental, pero que, por ejemplo, no tengan valores éticos o no dominen las fronteras del conocimiento científico. Eso sería un error. Es importante que la formación en competencias sea integral, abarque todo, abarque lo cognitivo, lo afectivo, lo valorativo, lo procedimental, todo. Debe ser un enfoque muy integral. Esta es la definición que sacó desde el año 2006 el Ministerio de Educación y efectivamente es una definición integral la que manejó desde el 2006 el Ministerio de Educación. En contextos nuevos y retadores, o sea que desde el 2006 el Ministerio de Educación tuvo claro, y esto me parece importante, que las competencias se deben desarrollar en contextos, pero no para mantener el statu quo de los contextos, sino para transformarlos, para hacerlos mejores, para cambiarlos. Entonces son competencias para la transformación social, política, cultural, económica, tecnológica, ambiental, que son los contextos que se viven en todas las sociedades. Esta es la perspectiva de Subiría. Ahora de pronto conversamos un poco sobre esa palabra aprendizaje con H, que genera mucha dificultad porque aprender es como asir, como atrapar. Y Y a veces el conocimiento no se atrapa, sino que el conocimiento se construye, el conocimiento se comprende y el conocimiento se transforma. Entonces yo no sé cuando se atrapa en esta categoría si realmente podemos entender competencias como atrapar, no sé, conocimientos, atrapar modelos de comportamiento humano. Pero bueno, de todas maneras, esta es una definición que muchos profesores repiten mucho citando a De Subiría. La OIT, pues, tiene una concepción de competencias para el trabajo, pero también es una concepción integral, no es de formar seres humanos robotizados, manipulados, obedientes. Yo la verdad creo que lo que se ha impulsado es un enfoque integral. Ahora, sin duda, hay empresas que sí tienen esa concepción de trabajadores sumisos, que no sean críticos, que no piensen, que solo obedezcan, pero no creo que sea el común de todas las empresas. Adela Cortina ha hecho un trabajo sobre empresas éticas y en las empresas éticas no se manipula a los trabajadores ni se espera que que sean solo robotizados, que no piensen, que no critiquen, que no sientan, que no participen. Las empresas éticas promueven la participación de sus trabajadores. Entonces, pues el enfoque de competencias que yo creo tiene pros, muchos pros, es ese enfoque de competencias para generar capacidades para una mayor calidad de vida, para personas ciudadanas, éticas, morales, solidarias, con mayor capacidad de aportarle a la sociedad, de aportar a la transformación
y de contribuir a que todos tengamos mayor calidad de vida. Es un enfoque también en la perspectiva de Villarini, que es un pedagogo puertorriqueño que ha venido a Colombia varias veces, es formar capacidades conscientes y no solo para, para dar cuenta de que ha construido conocimientos nuestros estudiantes, sino que también nuestros estudiantes son capaces de hacer cosas, son capaces de ejecutar actividades. Por ejemplo, ¿qué tal que un médico no le pidamos que sea competente en sus cirugías, que no desarrolle la capacidad de hacer cirugías? Pues no sería un buen médico cirujano. Entonces, o un químico que no sea capaz de manejar bien los instrumentos químicos y las teorías químicas para ejecutar la creación de nuevas medicinas o de aislar nuevos componentes, nuevas sustancias, pues necesariamente tiene que tener capacidades procedimentales. Yo creo que no se puede criticar de manera radical todas las competencias procedimentales, porque hay personas que deben o necesitan o es importante para toda la sociedad que desarrollen esas competencias procedimentales. Y por supuesto que las competencias no pueden estar aisladas de los valores éticos. Eso no, yo creo que no puede caber en la cabeza de nadie que formemos en competencias sin formar a su vez en valores éticos. Entonces son competencias para el ser, el saber, el hacer, el convivir, el transformarse a sí mismos y el transformar los contextos. Y de Subiría propone estos 5 principios, pues que yo comparto. El último, el de la flexibilidad, pues porque las personas llegan a desarrollar competencias no al mismo tiempo. Unas personas se les facilita más desarrollar unas competencias a un ritmo que a otras a otro ritmo. Entonces, necesariamente debe haber flexibilidad y no a todos los estudiantes podemos pedirles que desarrollen exactamente las mismas competencias. Por eso comparto este principio de la flexibilidad y por supuesto el de la contextualización. Este es un ejemplo de competencias en ciudadanía ética. Podemos enseñar ética, podemos enseñar ciudadanía, pero si un estudiante no aprende a escuchar argumentos ajenos y a comprenderlos, no aprende a expresarse de una manera respetuosa, sino que agrede, descalifica y, y sin embargo hace discursos de ética y de ciudadanía, pues creo que lo que aprendió fue a hacer discursos, no a ser capaz desde el punto de vista de la ciudadanía ética. Para ser un ciudadano, mostrar que tiene la capacidad de ser un ciudadano ético, pues debe expresarse sin agresión, ni descalificación, hacer lo correcto, lo justo, mostrar compasión, solidaridad, participar políticamente sin estar buscando solo su provecho individual o participar políticamente sin apoyar la corrupción, porque si sale a apoyar la corrupción echando discursos de ciudadanía y de ética, los profesores fracasamos. No habremos formado en competencias ciudadanas. Si nuestros estudiantes legitiman la violencia, están de acuerdo en que se debe usar la violencia, o, o por ejemplo, salir a robar a una persona en estado de indefensión, pues también no generamos capacidades o competencias ciudadanas éticas. Aprender a construir acuerdos dentro de las mismas familias, entre las parejas, con los hijos, pues eso es parte de ser un ciudadano ético, de ser una persona ética con capacidades, pero si no puede hacer acuerdos, pues no ha generado
o no lo hemos ayudado a generar esas capacidades o esas competencias, a hacer consensos, a construir acuerdos respetuosos, teniendo en cuenta las necesidades no solo de uno, sino de los demás. Bien, creo que esto ya se ha repetido varias veces, los componentes de las competencias. Y acá entonces lo que hablábamos al comienzo de este conversatorio, la posición de FECODE en el año 2007, que ya lo podemos resumir en que FECODE en el año 2007 criticaba con razón que no podían ser competencias solo para desarrollar habilidades. Y esa crítica creo que ha sido bien recibida por la sociedad colombiana, porque hoy cuando se habla de competencias no se habla solo de desarrollar habilidades, sino integrales, de desarrollar capacidades cognitivas, afectivas, ciudadanas, valorativas, contextuales. FECODE también criticaba la descontextualización y creo que eso también es una crítica válida porque se ha entendido en Colombia que la educación debe ser contextualizada. Aquí yo creo que FECODE en esa época, en el 2007, no tenía mucho conocimiento de los distintos tipos de pragmatismo, porque es distinto del pragmatismo de un autor que su apellido es Peirce, no sé cómo se pronunciará en inglés, posiblemente Peirce. Es distinto ese pragmatismo que fue el pragmatismo inicial, y luego vino el pragmatismo de William James, y ese es un pragmatismo distinto, y luego vino el pragmatismo de John Dewey, que es completamente distinto a los anteriores. Y fíjense las vueltas que da la vida. El pragmatismo de John Dewey ese es el que se denomina también en el mundo del progresivismo. Y el progresivismo ha sido la bandera del petrismo en Colombia. O sea que tiene fundamentos de John Dewey, pero no quiere decir, y es importante que todos lo sepamos, que no fue Petro el que fundó el progresivismo viene desde John Dewey, y el progresivismo de John Dewey es distinto del progresivismo de Petro en varios sentidos. En algunos sentidos, Petro lo que hace es tomar el pragmatismo y el progresivismo de John Dewey, pero lo ajusta al siglo XXI y lo ajusta también a sus perspectivas políticas. Eh, entonces, pues vea que FECODE criticaba el pragmatismo en el año 2007, pero yo creo que era porque no se había estudiado bien los distintos tipos de pragmatismo. Criticaban el constructivismo, y fíjense cómo el constructivismo también se ha consolidado en la mayor parte de instituciones educativas del mundo, de distintas corrientes y grados de capitalismo y de grados de socialismo. Es decir, hay unas realidades que tanto la izquierda como la derecha han tenido que aceptar y hoy coinciden. Por ejemplo, la equidad era una defensa de la izquierda, hoy la derecha también defiende la equidad. La calidad era una bandera de la derecha, hoy también la izquierda defiende la necesidad de una educación de calidad. El constructivismo en las modalidades ajustadas del piagetismo, del que vimos en nuestro conversatorio de hace 15 días de Vygotsky y de Ausubel. Hoy, ¿quién critica que el aprendizaje sea significativo? ¿Quién está en contra del aprendizaje significativo de Ausubel? Yo creo que ni la izquierda ni la derecha está en contra, están de acuerdo en que el aprendizaje debe ser significativo. ¿Quién está en contra de que los profesores ayudemos a promover la zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo potencial? Yo creo que la izquierda y la derecha también están de acuerdo con eso.
¿Quién está en contra del experiencialismo de John Dewey? De que la educación sea activa y sea desde las experiencias contextuales de los estudiantes. Yo creo que tanto la izquierda como la derecha también está de acuerdo en eso. En Estados Unidos hay muchas calles que llevan el nombre de John Dewey, pero también en los países, en Rusia y en los países que han transitado por el comunismo y el socialismo, se aplica el aprendizaje experiencial. Ahora, claro, es que hay unos autores rusos, chinos, que dicen lo mismo que John Dewey. Por ejemplo, Kolb. Kolb, Kolb con K y con B al final, porque hay otro Kolb que es con C. Kolb es un pedagogo que dice, sus planteamientos son muy similares a los de John Dewey. Y toda la humanidad socialista, capitalista, está de acuerdo con los planteamientos de John Dewey y de Kolb sobre que el aprendizaje debe ser experiencial, o sea, basado en las experiencias de los estudiantes, porque así se logra más sentido. Aquí en esta cita uno puede advertir que en esa época FECODE quizá defendía un modelo positivista o empírico analítico que ha sido propio del mundo capitalista y del mundo neoliberal. Quizá no habían estudiado mucho las distintas corrientes epistemológicas, pero yo creo que hoy FECODE, de hecho, sacó una revista, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, sobre posturas epistemológicas, donde ya abiertamente están en contra del positivismo o también denominado enfoque empírico-analítico, que es el propio de las ciencias naturales. Esta crítica que hacía Foucault en el 2007 sigue siendo válida, porque ningún enfoque pedagógico es bueno si solo busca que el estudiante cambie su conducta, que se quede callado, que le haga caso al profesor, pero que no aprenda los contenidos. En eso sí tenían razón, pero hoy sabemos que el enfoque por competencias también se preocupa por el aprendizaje de contenidos cognitivos y metacognitivos. Y bueno, ya habíamos hablado de que en Gerard Bund y en Chomsky, que son de izquierda, también hay bases y fundamentos muy sólidos de este enfoque por competencias. Y termino entonces con esta diapositiva para que pasemos al conversatorio. Esta es una diapositiva que a mí me impactó muchísimo, me gustó muchísimo cuando la encontré esta cita, porque conocer no es solo echar discursos, conocer también es actuar para aplicar, para transformar, para mejorar. Y para mejorar no solamente uno mismo, sino también ayudar a mejorar otras realidades, otras personas, compartir los puntos de vista de uno que uno ha logrado en su desarrollo de capacidades y escuchar los puntos de vista de otras personas que han logrado en su desarrollo de capacidades. Y estas competencias entendidas como capacidades penetran al ser humano y penetran a los grupos humanos porque son palpables. Se hizo un taller con funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá y se les preguntó, y recordemos que Bogotá tiene el primer lugar del país en educación de calidad y se les hizo un pequeño sondeo para ver en cuánto calificaban sus capacidades y la calificaron en 3.6. Hicimos el mismo taller acá en Santa Marta con los funcionarios de Secretaría de Educación y se calificaron como 3.4 y Santa Marta ocupa el penúltimo lugar del país en calidad de la educación. Entonces, fíjense que es sorprendente la pequeñísima diferencia de capacidades.
pero a la hora de mostrar resultados es donde se ven de verdad las capacidades. Es como una persona si le dicen, usted es capaz de alzar 80 kilos, y la persona dice, sí, claro, y se echa todo un discurso sobre la gravedad, el peso, y luego le dicen, listo, dale, levanta 80 kilos, y no los puede levantar. Entonces, ¿dónde estaba esa capacidad que decía que tenía si no se puede materializar en las condiciones de vida reales de los estudiantes, de la gente, de la disminución de la pobreza, de la disminución de la desigualdad, de la creación de ciencia, tecnología, innovación, de la creación de patentes? Que Colombia es uno de los países que menos patentes ha creado en el planeta por cada 1000 o por cada millón de habitantes. Entonces, entonces no es decir que sí somos muy capaces y a la hora de mostrar resultados no mostrar los resultados. Entonces, los contras de este enfoque es que si es un enfoque solo para cambiar conductas o solo para crear ciertas destrezas, sí, en realidad es cierto. Es cierto también que si en este enfoque se desconocen los contenidos, eh, los avances del conocimiento, los avances mundiales del conocimiento, los nuevos desarrollos, pues si se desconoce eso, ese sería un argumento en contra de este enfoque. Pero si se tienen en cuenta los contenidos, si se tienen en cuenta los valores éticos, lo afectivo, lo procedimental, las capacidades integrales, para mí este enfoque de pedagogía es muy importante y repito que ya lleva más de 14 años en Colombia y se sigue aplicando y se sigue evaluando por competencias y en alguna medida explica que sí la calidad de la educación en Colombia ha mejorado, aunque ha mejorado poquito, pero es mucho mejor que cuando el enfoque era solo memorístico o era escolástico. Entonces, sin duda que este enfoque ha mejorado y repito que ha sido abrazado tanto por corrientes socialistas como por corrientes neoliberales o neoconservadoras o neocapitalistas. Bien, entonces ahí dejaría yo para que entremos a conversar. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Bueno, yo pienso que eh, casualmente hoy sosteníamos una conversación a la hora del almuerzo con mis hijos solo por el uso de una tilde. Ahí empezó la conversación. Y yo pienso que parte de la metodología que se utilizaba antes hace falta hoy en día, aunque todavía se esté trabajando por competencias. También se están trabajando otros tipos de metodologías como la flexibilización. Y nos estamos dando cuenta hoy en día que los estudiantes no están respondiendo como esperábamos que se dieran las cosas. Los muchachos se han acomodado, no solamente por este periodo en el que estamos atravesando, no porque esté en virtualidad, sino no sé qué está pasando, no sé si este método está fallando en algún lado y no lo hemos podido identificar, pero hay que trabajarle fuerte a esto. Pareciera que se estuviera cumpliendo lo que alguna vez escuché hace muchísimos años siendo niña, cuando decían que el gobierno quería preparar solamente burros para ellos poder manipular el país como le conviene. Y creo que están consiguiendo, si es así, de verdad, lo están consiguiendo, porque le digo sinceramente, a mí me tiene sorprendida que los muchachos de hoy en día no producen, no escriben bien, no se expresan bien. Cuando usted hablaba de que había que preparar a una persona que no fuera agresiva en momentos de hablar, eso es a diario, entre ellos mismos se agreden. Y por más que se les habla de valores, de respeto, de responsabilidad,
Yo le digo sinceramente, a mí me tiene preocupada la juventud de hoy en día. Yo no sé qué es lo que va a salir en la sociedad, ¿qué le diré? En lo que viene, en el futuro inmediato. Entonces no sé qué dicen mis compañeros, pero de verdad a mí me tiene preocupada la situación de la educación actual aquí en Colombia, y más en Santa Marta. Adelante, Eugenia. Gracias, Mónica, por tu aporte. Gracias, profesora Mónica. De acuerdo con usted en los puntos, en algunos de los puntos que tocó, yo quiero traer a colación, ahora poco también tuve una conversación en que yo comentaba que es importante cuando uno forma o ayuda a transformar a través de los saberes. Hay personas que confunden el saber con el conocer, entonces hay que saber, hay que saber decir, porque no es lo mismo hablar, sino hay que saber decir para que la persona interprete eso que se está diciendo de una forma procesal en el cerebro. Hay que saber hacer las cosas, no porque, tú conoces esto, sí, yo lo hago. Es que estás preparado porque hiciste un proceso para aprender a hacer esa actividad o a realizar ese procedimiento, a saber escuchar, porque muchas veces lo que hacemos es oír. Y algo muy importante, a saber ser, a ser individuo. Y yo pienso que el conjunto de todo eso, yo les decía que eso convierte a la persona en un saber disciplinar, donde la persona se construye para ser social, para ser ético integralmente, para ser innovador, para ser emprendedor, para transformar y para salir de esos contextos en los cuales se encuentran inmersos y no ven más posibilidades sino donde están. Entonces salen como de esa zona de confort y ven la transformación. Y cuando uno logra esto, entonces los estudiantes se empoderan de lo que están haciendo en su proceso de formación profesional, tecnológica, técnica, de que ellos no van a ir de empleados, a que ellos pueden transformarse en construir una empresa, en hacer empresa, en ser líderes sociales, en ser transformadores de toda esta parte. Pero hay un punto que tocó la profesora Mónica que es muy importante, y es que lo que está sucediendo en este momento con este aislamiento y con este manejo de las tecnologías es que desafortunadamente muchos de los jóvenes no han sido nativos digitales, son inmigrantes digitales, entonces no ven, no manejan este entorno como debe ser, ni lo aplican a su formación como uno quisiera para poder desarrollar en ellos estas competencias que hoy por hoy se derrogan en todos los aspectos y en todos los contextos, tanto profesionales como sociales, familiares, digitales, virtuales, o sea, son indispensables. Pero hay que partir de ahí, que uno como docente debe usar unas gafas pedagógicas virtuales que le ayuda a uno a implementar este tipo de tecnología y ayudar a los estudiantes a que ellos se formen en un inmigrante digital y no que quede ahí como alguien que maneja una herramienta virtual por buscar o por chatear o por comunicarse o porque tiene que entrar a una clase, sino porque va a recibir un conocimiento que lo va a ayudar a cambiar su forma de vivir y de hacer un aporte importante a la sociedad. Ese sería mi aporte. Muy bien, Eugenia. Muy bien. Bien. Sí, sigue Henry. Gracias. Sí, frente al tema de las competencias, estábamos hablando, o en las diapositivas se nos muestra pues esas características que tienen las competencias, entre eso el saber hacer, dentro de eso por qué lo hace, para qué lo hace, digamos que eso es una parte fundamental e importante de las competencias. Pero hay una parte importantísima y es que no hacemos absolutamente nada o se nos dificulta mucho mientras no haya esa interacción, ese factor motivacional para lograr esas competencias. O sea, no podemos enseñar a alguien que no quiere aprender. Y en este momento me suma lo que dice la profesora Eugenia, porque es una de las carencias y las dificultades grandísimas que tenemos en cuanto a la formación, porque los muchachos, las generaciones de hoy en día como que no quieren aprender, no están motivados
por aprender, por saber aún, por conocer. Ellos creen que entran a Google y ya conocen todo, pero realmente no saben, porque la aplicación es muy compleja. Entonces, ahí la parte de la motivación es clave para poder llegar a la asimilación de esas competencias. Soy crítico del tema de las competencias porque pues se vuelve como muy darwiniano, pienso yo. No sé, es la cuestión de la competencia donde prima la ley del más fuerte y se impone el más fuerte sobrevive y los demás van quedando relegados. Como que ese es el punto negativo que yo noto de las competencias. Ya tomado a una realidad actual como la que tenemos ahorita, también es otro de los puntos que yo quería mencionar. Y es que en esta pandemia, pues yo creo que se ha demostrado y se han mostrado todas las grandes falencias que tiene la educación en Colombia. Y es precisamente eso también, el factor motivacional. Si antes era difícil, pero uno teniendo en el aula, uno tiene mucho más control de saber con qué estudiante está conectado. Si no está conectado, uno con sus ejercicios pedagógicos los logra otra vez reinsertar a su clase. En este momento donde a través de una clase virtual, de una red social, cualquiera de estas que se utilicen, es muy complejo. El estudiante hace esto y chao, lo que yo voy a hacer ahorita, y chao. Y quedamos, y uno queda como si estuviera hablándole a la pared, y el estudiante perfectamente se va a hacer aseo mientras medio escucha por ahí el profesor, si es que lo escuchan. Entonces, es vital porque si el estudiante no está motivado, si el estudiante no quiere aprender, por más que hagamos lo que querramos, no vamos a conseguir los mínimos los mínimos puntajes, digo yo, no sé, se me olvida en este momento la palabra, para poder conocer, evaluar las competencias de ellos. Entonces es complejo. Para mí me parece que la educación quedó desnuda en este momento en el cual no hay presencialidad y hay virtualidad. Ellos, a pesar de que uno vivía diciendo que ellos, como nacieron después del 2001 para acá, son nativos digitales, entonces ellos nacen en una era digital y al nacer en esa era digital ya tienen la facilidad de coger un computador, y navegar en los diferentes programas y software que existe. Pues realmente se demostró ahorita pues que ellos no tienen esas competencias, ellos no tienen esas habilidades. Las únicas habilidades que tienen son para chatear, para las redes sociales. Eso sí, son nativos de redes sociales, porque en eso sí tienen esa gran facilidad. Pero a la hora de trabajar los diferentes programas con que uno quisiera proponerles, a ellos se les dificulta. Si a uno se le dificulta un poco, a ellos se les dificulta más, lo que me he dado cuenta. Entonces, eso. Otro de los puntos que yo tenía aquí, bueno, sí, el tema, el tema darwiniano frente a la competencia es que también ello busca negar al otro. Entonces, y ese estudiante que no tiene, digamos, esa competencia, esa automotivación, pues se va a sentir relegado y se va a desprender de su necesidad de formación. Entonces, pues por ahora, eso es uno de los aportes. Quiero escuchar a los demás para también construir mi propio también conclusión. Gracias. Bueno, yo quiero compartir un pequeño artículo de la OCDE frente a la educación y las competencias. Porque a mí me asaltaba la duda de que, bueno, para mí las competencias son estrategias de un sistema económico que necesitaba determinado tipo de personas con estas cualidades, y qué mejor herramienta que la educación para que me los forme como yo los necesito, ¿verdad? Y hoy cuando me acerco a lo que dice la OCDE, pues claro, ahí está clarito. Recordemos que nuestro país pues prácticamente es nuevecito, acaba de entrar a la OCDE, pero ya lo venían preparando desde hace más de 10 años para que se diera esa incursión, ¿verdad? Resulta y pasa que la OCDE tiene un documento que se lo voy a pasar para compartirlo y que de todos modos todos lo tengamos. Dice el trabajo de la OCDE sobre educación y competencias. Y ellos allí tienen una dirección que se llama Dirección de Educación y de Competencias. Fíjense, Dirección de Educación y de Competencias. Que asisten a personas
y a países en la identificación y el desarrollo de los conocimientos y las competencias necesarias para mejorar la vida de las personas y obtener mejores empleos, generar prosperidad y promover la inclusión social. Animamos a los países a que compartan sus experiencias y aprendan unos de otros. Y les acompañamos en el difícil proceso de la implementación de estas políticas. Gracias a nuestras mediaciones e indicaciones internacionales, los países pueden ver que se puede hacer en materia educativa y fijar unas aspiraciones realistas acordes con los objetivos alcanzados por los líderes mundiales en educación. La encuesta PISA pone de relieve grandes diferencias en el progreso realizado por los distintos sistemas educativos a la hora de dotar a los estudiantes con las competencias de pensamiento crítico y de resolución creativa de problemas. En nuestra época, el papel de estas competencias resulta primordial, puesto que lo que se enseña y se evalúa fácilmente también se informatiza, se automatiza y se externaliza mediante TALIS. Entiéndase, para reforzar la profesión docente e ideas en entornos de aprendizaje más innovadores, que tengan en cuenta las nuevas pedagogías que formarán a los estudiantes del siglo XXI. La evaluación internacional de las competencias de adultos, PAAC, muestran si las competencias de los adultos responden a las exigencias de la vida cotidiana y del trabajo. Nuestra aspiración es conseguir nuevamente estudiantes, padres de familia, profesores y responsables de la elaboración de políticas entiendan que la mejoría de la educación no conoce límites y qué mejor el sistema educativo que sería la clave para alcanzar una sociedad más justa e útil. Entonces miramos qué es lo que pretende la OCDE y cuál es el aporte y cómo desde la OCDE se está haciendo una orientación a que el trabajo en las escuelas, tanto con padres de familia como estudiantes, se haga con base en competencias para, según lo que dicen ellos, igualar los niveles de empleabilidad. Ellos hablan mucho que las competencias le van a permitir a los países disminuir las diferencias que nosotros vemos hoy. Sin embargo, uno revisando, y mire que el doctor Jairo en su diapositiva lo mostraba, cómo las competencias no fueron la panacea. ¿Cuántos años llevamos nosotros aplicando las competencias? Y sin embargo, los cambios que se han observado en materia de educación han sido mínimos, ¿verdad? Y la brecha entre países en materia de educación sigue ampliándose cada vez más. Por ejemplo, Colombia sigue estando en uno de los puestos más bajos. Entonces uno se pregunta, ¿sería que los maestros no tuvimos una buena dirección sobre cómo hacer una pedagogía en competencias? ¿O será que solamente estamos obedeciendo unas políticas económicas, pero estas no están dando resultados? Excelentes planteamientos que no son fáciles de responder tus preguntas porque en Colombia conviven en las distintas regiones y dentro de una misma región conviven distintas realidades. Recordemos, por ejemplo, el caso del Banco Magdalena, donde hay dos colegios privados con clasificación A+ y clasificación B, mientras el resto de colegios de Santa Marta y del Magdalena están en categoría D, sí. La última, la más baja categoría, y en la C hay algún porcentaje, pero están en las categorías más bajas. Aquí se ha mencionado, Mónica primero mencionó el tema de las agresiones de los estudiantes.
mencionó el tema también de la motivación. Creo que ese ha sido un elemento en común que se ha planteado en este conversatorio. Estudiantes que no están motivados. Tanto Eugenia como Henry han planteado que creíamos que esta generación Z, porque pertenecen a la llamada generación Z, eran muy competentes desde el punto de vista digital y tecnológico, y pues lo ha planteado bien Henry, que en realidad son muy competentes en redes sociales, pero en la interpretación de la información que aparece en Google, en la comprensión, en la aplicación, ahí tienen serias dificultades. Y ahora pues ha puesto sobre la mesa María Janet que este tema de las competencias es un tema mundial impulsado por la OCDE. Recordemos que la OCDE lo conforman alrededor de 50 países con las mejores prácticas del mundo en temas de gobierno, en temas de empresa, en temas de educación, de salud, etcétera, etcétera, que Colombia tuvo que esperar a cumplir con unos requisitos para ser aceptados por la OCDE, y si no, no hubiera sido aceptado por la OCDE. Y que de todas maneras sí hay, me gusta mucho que María Janet plantea que los modelos pedagógicos y los modelos educativos corresponden también a expectativas económicas y a expectativas políticas. Entonces, es cierto que sigue la brecha entre países. En esas pruebas de los países de la OCDE, Colombia ocupa los últimos lugares. Recordemos que a nivel internacional se hacen las pruebas PISA en lenguaje, en matemáticas, y que se han hecho otras pruebas PISA a nivel internacional en resolución de problemas de la vida cotidiana, en solución de problemas financieros básicos, y a Colombia No, fue pésimo. Le ha ido mal, ha estado ocupado. Ese fue el peor. O sea, el manejo de las finanzas fue el peor. Exacto. Y lo otro es que en las primeras pruebas que participó Colombia a nivel internacional no incluyeron al Caribe. Entonces hubo muchas críticas porque decían que sin incluir al Caribe esa no era la realidad de Colombia. Entonces luego en las siguientes pruebas ya incluyeron al Caribe y entonces le fue peor al país, y entonces le echaron la culpa al Caribe, pero la verdad es que la calidad de la educación no es solo responsable, en Colombia no es baja solamente en el Caribe, sino también en el Chocó, en el Pacífico colombiano. Pero sí en los departamentos costeros, no sé qué tiene que ver la costa, pero y también desafortunadamente en los antiguos territorios nacionales, en Bichada, Baupés, Putumayo, Caquetá, también la calidad de la educación es muy baja porque es que no llega la institucionalidad, no llega la inversión, no llegan los nuevos desarrollos de las ciencias, de la pedagogía, de las investigaciones. Entonces, es cierto que si uno mira, por ejemplo, el trabajo por competencias o de competencias que hacen los colegios privados de Colombia, donde a los profesores les hacen reportar a las coordinaciones académicas qué capacidades quieren desarrollar en sus estudiantes, y todo el currículo se arma en función de que los profesores desarrollen esas capacidades desde preescolar hasta grado 11, y también las universidades están aplicando este enfoque, pero uno también ve que hay universidades privadas donde los currículos se vuelven currículos muy exigentes en que las metodologías y los contenidos correspondan al desarrollo de competencias, y otras universidades donde es solo ritualista hablar de competencias porque casi ningún profesor las aplica. A veces las escriben en los microdiseños o sílabus o sílabi, pero quedan escritas porque uno
uno va y mira si, si los profesores realmente han trabajado para desarrollar esas competencias y dicen, no, simplemente nos pidieron que las incluyéramos en el microdiseño y las incluimos, pero la verdad es que nosotros no nos damos cuenta si esas competencias se logran o no. Entonces tampoco se hace una evaluación juiciosa por competencias y para garantizarle a la sociedad que si son profesionales, pues salgan muy competentes, médicos, cirujanos, ingenieros, o si son bachilleres, pues que salgan, por ejemplo, con competencias ciudadanas para no vender el voto, por ejemplo. Entonces, sí, Mónica en su primera intervención creo que logró captar el sentimiento de que tenemos muchos, de que estos modelos pues son muy interesantes, muy importantes, pero, y María Janet también lo decía, ¿será que nos ha faltado saber cómo aterrizarlos más, cómo aplicarlos? Yo creo mucho que nos ha faltado saber aplicarlos. Yo creo que nos ha faltado pensar también qué capacidades en nuestros cursos queremos generar en nuestros estudiantes. Y otra cosa que dijo María Jané que quiero también avalar y resaltar es también queremos para Colombia el modelo que nos propone la OCDE o deberíamos, además del modelo de la OCDE, tener en cuenta nuestras particularidades y promover una sociedad más equitativa, porque por ejemplo el índice de Gini de los países de la OCDE es muy inferior, es mucho mejor el índice de Gini, o sea, el de desigualdad, de inequidad, es muy bajo en todos esos países. En cambio, el de Colombia es muy alto. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Entonces, no es lo mismo aplicar una pedagogía en competencias en un país tan desigual como el de Colombia, a aplicarlo en Finlandia, en Suecia, Noruega y Dinamarca, que son los países más igualitarios y más equitativos del planeta. Allá los niños, las niñas, los jóvenes desarrollan competencias computacionales, aprenden a hacer programación en computadores desde el preescolar. Ya están aprendiendo programación de computadores. En Alemania aprenden cálculo desde primaria. Y aquí en Colombia yo me pregunto qué colegios enseñan desde preescolar a hacer algoritmos y programación y empezar ya a ver las conexiones y relaciones de nodos y redes. ¿En qué colegio de Colombia? Bueno, de pronto en los bilingües de estrato 10 enseñan cálculo ya en primaria, pero en la mayoría de los colegios de Colombia no se enseña nada de esto ni en preescolar ni en primaria, sino, y a veces ni se enseña. Pasan por todos los grados y a veces pasan por la universidad y tampoco se aprenden esas competencias o esas capacidades que son muy importantes. Quisiera hacer un comentario final para volver a escuchar otras apreciaciones, y es que hay una confusión cuando se habla de competencias como capacidades. Es distinto a hablar de competencias deportivas, de competir unos para ganarle a otros, que Henry decía con razón que no le gustaba ese enfoque darwiniano. Pero es que, digamos que eso es otra acepción, otra connotación del término competencia. No están directamente asociados, aunque sí pueden tener relación, porque si lo que queremos es un capitalismo salvaje, entonces formamos en competencias para competir salvajemente. Pero podríamos formar en competencias y en capacidades para crear una sociedad más solidaria, más cooperativa, menos darwiniana, menos de la lucha de los más fuertes o de los más inteligentes. No, podremos formar en competencias y hacer pedagogía en competencias también para ser más solidarios, para ser más cooperantes, para ser más compasivos, para ser más pacíficos.
para resolver los conflictos de una manera más inteligente, más solidaria, sí. Creo que esa es la palabra más apropiada. Entonces, en ese balance entre los pros y los contras de las competencias, yo creo que hay más pros. Yo no sé ustedes cómo lo vean. Sí, claro, claro que sí. Yo lo decía más que todo, pues es como a modo de crítica, como un contra, obviamente no generalizando todo. Obviamente me sumo, yo soy profesor en ciencias sociales y claro, qué genial poder hacer una competencia, el que sea más solidario, el que sea más respetuoso, más honesto. Y en eso es donde hemos fallado. Pues precisamente si tenemos, no sé, voy a hacer una crítica directa, si tenemos la clase de gobernantes que tenemos es porque como educación hemos fallado a la hora de en competencias políticas. ¿Cómo no elegir? ¿Cómo elegir? O sea, fallamos totalmente. Más en algunos sectores, obviamente también eso está ligado a la pobreza, donde pues hay tradición de venta de votos, compra de votos, compra-venta de votos. Entonces, no hay cero competencias ciudadanas y ojalá realmente las hubiera. En ese sentido, claro que sí, me sumo a su aporte. Sí, la derrota en la consulta anticorrupción fue uno de los indicadores del fracaso de los profesores de ciencias sociales de Colombia. Porque si hubiéramos, y yo soy profesor también de ciencias sociales, si formáramos más en competencias ciudadanas, la consulta anticorrupción hubiera ganado, hubiera pasado. Y no pasó. No pasó. Y sorprende que hay muchos colegios donde los profesores hacen las elecciones para personero y se ríen porque los niños ya están vendiendo los votos por bombombún o por un paquete de papas y ya venden los votos. Por favor, pero es como el voto no le enseñan desde pequeñitos que el voto es inconmensurable, el voto tiene un valor que si se pudiera expresar en alguna moneda, daría un 1 con muchísimos ceros y no solo para las generaciones presentes, sino para todas las generaciones futuras. Tiene un valor inconmensurable. Yo no sé, María Yané, cómo perciba esa crítica que se ha hecho a los profesores de ciencias sociales en el desarrollo de competencias ciudadanas. En la derrota también del plebiscito por la paz también fue otra de esas derrotas de los profesores de ciencias sociales de Colombia, que el lunes siguiente a esas elecciones, la tristeza era inmensa, pero por Dios, ¿cómo no vamos a querer la paz? ¿Cómo no vamos a querer acabar con la corrupción? Eso a nivel mundial, inclusive yo estuve en 2 oportunidades en los Estados Unidos después de la consulta y con académicos de universidades de Estados Unidos decían que no entendían cómo un país no saliera a votar en contra de la corrupción. No lo entendían. Pero bueno, tampoco en Colombia entendimos que los británicos estuvieran a favor del Brexit, o sea, ganara el sí por salirse de la Unión Europea cuando todo mostraba que no les convenía, y la historia ha mostrado en los años recientes que eso también ha sido un fracaso del desarrollo político en los británicos, no entender qué significaba hacer parte de la Unión Europea, beneficiarse de todo el mercado común europeo, todos los empleos, todo lo que ganaban, y ahora pues siguen con la idea de implementar la salida, pero nada que se concreta, porque digamos eso es un asunto muy complejo donde pierde tanto los británicos como el resto de Europa. Jugaron fue a perder. Entonces, bueno, no sé, dale. Yo miro eso haciendo una comparación un poco grotesca, pero es que es real. Hace 3 años nosotros ocupamos a nivel mundial el número 1 de ser el país más feliz del mundo. ¿Se acuerdan ustedes de eso?
hoy estamos de los 156 países donde se hace el estudio en una encuesta, ocupamos el puesto 43, pero nosotros llegamos a estar en el número 1, siendo el país con la gente más feliz del mundo. Y uno se pregunta, cuando uno ve estos resultados de estas investigaciones, estas encuestas, ¿cómo es que el país más feliz del mundo, donde el doctor Jairo lo decía, el país más desigual del mundo, donde las brechas que hay aquí entre el tener y no tener, entre el poseer y no poseer, el hacer y el no hacer, son grandísimas? ¿A qué le estamos llamando nosotros ser feliz? Y nosotros nos llevamos ese orgullo de ser el país más feliz del mundo. Entonces, cuando uno ve las encuestas, le están preguntando, en otras palabras, bueno, ¿usted quiere la paz sí o no? Y gana el no, uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que esa gente quiere? Entonces nos damos cuenta nosotros como la educación, que debe tener un papel transformador, que debe tener un papel donde se le desarrolle el pensamiento crítico al estudiante. No es que la educación no haga eso, porque yo personalmente no me siento culpable porque yo soy responsable del trabajo que yo hago. Pero ¿cómo se le enseña honestidad a un estudiante hoy? Le digo yo, mire, seamos honestos, donde ellos prenden el televisor y se dan cuenta que hace 6 meses el PAE no llega al Amazonas y la plata ya se giró, donde están jugando con la plata que se está enviando para las pandemias en todos los departamentos, no está. La adjudicaron unos contratos para comprar sacos, para llevar el arroz y la manteca. ¿Cómo nosotros le podemos enseñar a los estudiantes ciertos valores y ciertas competencias donde lo que ellos vivencian, donde lo que ellos ven es una cosa totalmente diferente? ¿Cómo entender nosotros que no ganamos en lo que creemos la paz, lo que ya tenemos conciencia de la paz? Ahora miremos cómo fueron esas elecciones también. Una cosa es que a mí me digan que me van a colocar un bus porque hay elección de alcaldes, y otra cosa es que yo tenga que gastarme el pasaje y el tiempo para ir al centro, gastarme, porque mi puesto de votación no está en la esquina, ni me va a ir a buscar a nadie, sino que yo tengo que sacar de mi tiempo y de mi plata para ir a votar por una elecciones de anticorrupción, donde el ciudadano a pie dice, ¿y a mí qué? Si yo lo que vendo es yuca, yo vendo boli, yo tengo un almacén, yo tengo que salir todos los días a lucharla, yo tengo que salir todos los días a trabajarla. No sé si voto me va bien y si no voto también. O sea, cambiar ese chip en la gente frente a este ejemplo de sociedad que nosotros tenemos, frente a esta realidad política, a nosotros los profesores de sociales, y no solamente los de sociales, a todos los docentes nos queda muy difícil, nos queda de para arriba enseñar en valores, de verdad, que uno ya no sabe cómo enseñarle a los estudiantes ciertos valores, ciertas cosas donde ellos lo que están viviendo es una cosa diferente, donde no ganan los más competentes, sino los más corruptos, donde los cargos no se dan por meritocracia. ¿La meritocracia qué es? Un escrito en un papel muy lindo, lo creó Uribe. Imagínense Uribe creando la meritocracia. Imagínense. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nosotros, y había que encontrar un culpable, y qué mejor culpable que los docentes de sociales que nos pasamos adoctrinando a nuestros pobres estudiantes para que vayan y digan lo que nosotros pensamos? Este cuentico se lo dijeron al pez, pero uno sabe que la realidad no es esa. Detrás de eso, pues hay unos intereses que es muy difícil uno llegar a la conciencia del estudiante, de los jóvenes, de los padres de familia, para decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, donde la realidad, la cotidianidad en el país es totalmente diferente. ¿Cómo enseñarle nosotros a los estudiantes que la cocaína es mala si los sembrados de cocaína se triplicaron en la última década en el país? Se triplicaron, por decir un número. Imagínense. Entonces, es muy difícil, y a nosotros de verdad que como docentes en general, no solamente de un área, porque no es solamente el área de social en la que desarrolla el pensamiento crítico del estudiante, sino yo me imagino que todos los docentes, de alguna manera, si seamos de matemáticas, de sociales, conversamos con los estudiantes, dialogamos con los estudiantes y le hacemos ver la realidad. Pero una cosa es la realidad del docente como persona
preparada, estructurada, consciente de una situación, y otra cosa es lo que él vivencia y lo que él escucha. Nosotros no podemos cambiar esta realidad. Nos toca seguir haciendo nuestro trabajo bien, y de hecho lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero que nosotros podamos decir que a futuro este país puede cambiar así como que porque sí, no sería optimista en cuanto a eso. No sería una visión inmediata, pero es factible cuando se empieza a construir pensando en cambiar este contexto en el que estamos inmersos. Pienso, profesora, usted ha tocado unos puntos bastante neurálgicos dentro de los procesos de educación, y pienso que cuando el docente de verdad es totalmente íntegro en lo que hace, no es culpable de lo que está vivenciando la sociedad a la adversidad de lo que se dice y de lo que se hace. Pero aquí se habla de una equidad que no existe. De esos contextos de que siempre hemos venido hablando, y de un proceso donde tenemos que vincular al padre de familia, que hoy en día ha dejado esa responsabilidad a nosotros. Entonces nosotros somos culpables de que el estudiante no cumpla su deber cívico o su deber ciudadano porque el profesor de sociales no lo enseñó, porque la profesora de ética no le dio principios éticos o cátedra de moral o toda la construcción que tiene que tener para ser un ciudadano completo. Y la parte de los padres la han delegado en nosotros, y ellos no llevan ese cumplimiento que hablábamos la vez pasada, de cómo traerlos a ellos y convertirlos a que forman parte de esa formación de los jóvenes en la educación. Entonces es una cadena de eslabones que tenemos que ir atando poco a poco para poder transformar esta situación precaria en la que se encuentra la educación en Colombia, donde se habla de paz, pero creen que la paz es nada más la banderita blanca que baten o la paloma que sueltan en las plazas, y no saben cómo se elige un alcalde, qué es un consejo comunal, que es esa persona que se postula en un barrio como vocero de las comunas. Entonces hay que cambiar muchos conceptos y muchas concepciones que se han dejado como ahí quietas, y de las cuales se habla con un empoderamiento, pero que no se tiene un saber, como lo decía ahorita. Entonces, de verdad que es difícil, pero pienso que desde nosotros hay mucho que construir, y este espacio en que estamos, yo lo siento muy bonito, y la vez pasada que no pude estar me hizo falta, porque eso lo ayuda a transformarse a uno como profesional y como persona. Y es triste que no se vinculen más docentes a esto, a conocer, a explorar, a aprender. Y yo pienso que a mí me falta cantidades para poder llegar a ser una persona totalmente íntegra en el nivel profesional como docente. Yo tengo el placer y me jacto de poder decir que yo fui estudiante del profesor Jairo, y su doctrinaje a mí me transformó y me dio una visión diferente del proceso, y es lo que quiero y busco con mis estudiantes, y este espacio es para eso. Entonces habría que empezar a atar esa cadena de eslabones para poder alcanzar esa meta que se ve lejana, pero que podemos llegar a alcanzarla, porque somos un país con unas habilidades y unas competencias increíbles, y yo creo que ese es el miedo que les da la grande potencia, que países tan pequeños y con pocos años de civilización despeguemos. Bueno, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Eugenio, y además de otros maestros que nos deberían acompañar en estos encuentros, sería conveniente también a veces invitar al secretario de Educación, al viceministro de Calidad, qué sé yo, porque no podemos llegar hasta allá, ¿cierto?, para implementar. Yo quiero compartirles algo. Yo encontré en una de las lecturas que hice, formas de trabajo en el aula que favorecen el desarrollo de las competencias. Entonces ustedes van a ir mirando si aplican o no aplican. Dice, temas que integren lo cotidiano y con lo social. Programas que desarrollen el crecimiento en valores. Uso integrado de las TIC, de blogs, de pizarras digitales. Actividades colectivas, solidarias y diversificadas, exposiciones, dramatizaciones, jornadas temáticas,
actividades que trabajen las inteligencias múltiples, proyectos de trabajos, investigaciones y problemas abiertos o interdisciplinares, salidas didácticas, naturales, históricas, artísticas, museos, tertulias literarias, trabajo cooperativo, tutoría entre iguales, porque sí, muchas de estas materias que acabo de describirles se aplican, porque sería mentir decir que todo se aplica. ¿Qué está pasando con la educación del país? A mí me tiene preocupada eso, como lo he manifestado en otras oportunidades. Así es, y como lo expresabas también al comienzo de este conversatorio, luchamos los profesores o nos vemos afectados por lo que ocurre en las familias, por lo que ocurre en los medios de comunicación, lo que ocurre en las redes sociales. Y podría uno tener ese sentimiento de que no tenemos nada que hacer, pero sí tenemos mucho que seguir haciendo y es seguir construyendo capacidades para los más altos y nobles intereses colectivos, para dignificar además al ser humano con todo lo que decía también Eugenia, que tenemos en Colombia todas esas competencias. Entonces, me gusta también que María Yané dice, bueno, yo respondo por mi trabajo y eso es cierto. Cada persona debe tener la conciencia de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Cada profesor. Y si podemos aportar a que otros profesores también lo hagan como lo hemos estado haciendo en esta red de profesores y en este conversatorio, yo creo que nosotros podemos dormir tranquilos de que si se perdió la consulta anticorrupción o el plebiscito para la paz, pues no fue por culpa de nosotros. Nosotros estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Fue por otros que no lo hicieron igual de bien a nosotros. Pero no sé hasta qué punto también es como un bálsamo o como una curita para pues nosotros sentirnos tranquilos y pues sí, está bien sentirnos tranquilos. Sin embargo, como todas esas cosas colectivas duelen tanto y como se ha dicho acá que la situación del país no es la mejor, yo creo que pues por un lado, y si están de acuerdo para que entremos ya a la etapa de conclusiones, por un lado pues este enfoque de competencias se nos metió, lleva más de 14 años en Colombia. Los estudiantes están siendo evaluados por competencia en las pruebas estandarizadas, tanto Saber 11 como Saber Pro. A los profesores para poder ascender, los que pertenecen al 1278, le hacen también una evaluación en competencias pedagógicas. Las universidades a los profesores nos piden que en los microdiseños escribamos qué competencias vamos a desarrollar en los profesores y eso está bien. Y hay que hacer más reflexiones por grupos de profesores, por áreas del conocimiento, qué competencias queremos desarrollar, qué capacidades queremos desarrollar y pues dar el máximo para que en nuestros estudiantes se puedan evidenciar esas competencias. A nivel universitario de pronto es un poco más fácil porque pues un médico que no logre dominar una competencia, una capacidad quirúrgica, pues no pasa la materia y no puede ser médico. Un ingeniero que no logre desarrollar unas competencias en diseño y en cálculos no puede ser ingeniero. Igual en el resto de profesiones y también en los profesores también ya cada día se están identificando unas competencias pedagógicas a nivel mundial que todo profesor debe tener. Entonces, ahí poco a poco se va avanzando y yo diría que mantengamos la esperanza de que vamos a ir mejorando cada vez más. Sin duda que hacen falta políticas públicas en educación más contundentes. Sin duda lo que dijo Henry, creo que todos lo compartimos. Necesitamos elegir mejores gobernantes, mejores políticos,
Necesitamos mejores electores también, que los niños desde pequeñitos aprendan que hay que saber votar bien en las elecciones, no vender el voto y lograr un mayor desarrollo político y un desarrollo cultural. Entonces, pues creo que ha sido muy interesante este conversatorio. No sé si alguien para cerrar quisiera compartirnos su conclusión o los mensajes centrales de lo que fue este conversatorio. Tenemos que seguir promoviendo la motivación, porque es cierto lo que se dijo acá, fue un elemento en común de las distintas intervenciones. No vamos a poder educar en competencias si los estudiantes no están motivados. Me pareció muy importante lo que dijo Henry de esa creencia falsa de que hoy solo es necesario para aprender escribir la consulta en Google y ya uno ya sabe porque le consultó a Google. No, eso no es cierto. Google tiene mucha información importante, pero hay que comprenderla, hay que criticarla, hay que transformarla, hay que aplicarla. Inclusive hay quienes afirman que si un profesor hace preguntas en una evaluación que los estudiantes la encuentran en Google, esa evaluación no sirve. La evaluación que sirve es la de preguntas cuya respuesta no la tenga Google, porque esas son las preguntas más trascendentales para los seres humanos. Aquellas donde Google no tiene mucho que decir o si tiene algo que decir, no es lo más importante, ni lo más claro, ni lo más trascendente. María Yané, adelante. Me pareció que activaste tu micrófono. No, no. No, yo pienso que a manera de conclusión ha sido una noche muy productiva en materia de competencias con ese recorrido histórico que se hizo desde la posición de FECODE, pero también de grandes pensadores, y es bien importante. Al menos yo aprendí, no tenía idea de muchísimas cosas, casi que del 90% no tenía idea. No me había dado la tarea de estudiar competencias. Y de verdad que estos espacios, estoy de acuerdo con Eugenia, este espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, es lo que le permite a uno de alguna forma validar lo que está haciendo, ¿verdad? Y de todos modos también replantear ciertas prácticas. Entonces, gracias a doctor Jairo y gracias a los compañeros por permitirnos conocer su conocimiento y este espacio ojalá se siga multiplicando, divulgando, porque fíjense que el doctor Jairo escribía, en este momento somos 146 y en este momento solamente estamos 6. Entonces uno pregunta, y vamos a suponer que el 95%, si no es más, somos maestros. Uno esperaría que un grupo como esto, tan interesante, tan heterogéneo, porque hay docentes de todas las instituciones y de todas las áreas, pues estuviera más nutrido y la gente tuviera un deseo y un interés por compartir, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros también podemos tener un termómetro porque nuestra educación anda como anda, porque este es el fiel reflejo de lo que hacemos nosotros los maestros. Muy seguramente, si este curso nos dijeran que nos van a pagar, que nos van a aumentar el sueldo, que nos van a aumentar el escalafón, aquí estuviera más de uno, ¿verdad? Pero como esto es voluntario, como esto es de autonomía, esto somos de autodidacta, entonces no mostramos ningún interés. Así es. Así es, tienes toda la razón y muy buen aporte. Y hay varias hipótesis. Podría haber varias hipótesis. Una, que no saben de competencias nada y de pronto les da pena venir a mostrar que no saben nada. Otra hipótesis es que saben mucho, entonces dicen, ¿para qué voy a un conversatorio de competencias si yo ya me lo sé todo en competencias? Y yo no sé ustedes cuál hipótesis defenderán. Es muy probable que la primera sea la que de pronto adquiera más peso al comprobarse que lo ven como un tema muy abstracto y ya están aburridos de escuchar hablar de competencias y la aplican ciegamente cuando les piden la planeación, pero el resto del año de pronto se olvidan. Ahora, hay
hay heterogeneidad, ¿no? Hay muchos profesores que quizás sí han trabajado con juicio este tema de competencias, habrá otros que no. Y pues bueno, acá lo hemos puesto en forma muy clara, un país, un grupo humano que no aumente sus capacidades, es decir, sus competencias, pues tendrá que seguir viviendo en medio de tanta violencia, de tanto crimen, de tanta desigualdad, de tanta pobreza, de tanta injusticia, de lo que se decía acá en este conversatorio, de gente que no es competente, muy competente, pero tienen el poder y disfrutan del poder y hablan como si tuvieran mucho conocimiento científico y sin tenerlo, mientras hay personas con muchas capacidades y mucha competencia, pero no creen en sí mismos, no dudan mucho de lo que saben, no se creen competentes o les da miedo mostrarse ser competentes porque en un país cuando a alguien le ven que es muy competente empiezan a intentar apagarle la luz, apagarle su sabiduría o su conocimiento o sus talentos. Pero todo eso tenemos que superarlo, sin duda. Yo creo mucho Sí. en la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, que podría ser uno de los futuros conversatorios. Mañana hay una conferencia muy importante del director del Centro de Tecnologías y Pedagogías de la Universidad del Magdalena sobre el pensamiento sistémico en la enseñanza, utilizando como metáfora un poliedro. Entonces, él va a hacer una charla que yo creo que va a ser muy reveladora, muy fascinante, porque pues fue parte de su tesis de maestría, no sé si fue en el Reino Unido o en Estados Unidos, y es el relanzamiento de la especialización en dirección y liderazgo en organizaciones educativas de la Universidad del Magdalena. Es a las 6 de la tarde, es por Zoom. Ya les mandé por correo electrónico el link para que, si pueden, nos veamos mañana de 6 a 7:30 de la noche. Y el próximo miércoles de nuestra expedición a la zona bananera, que ya la habíamos aplazado de la semana pasada. Entonces, de hoy en 8 días sí la vamos a hacer, pues, con el favor de Dios y si las condiciones nos lo permiten. Muchas gracias y muy buena noche para Bueno, todos. Y Gracias, muchas gracias a todos. Buenas namaste. noches, buen descanso. Chao. Buenas noches, que gracias. estén bien, encantada de verlos. Chao. Gracias, igualmente. Chao.